¿Por qué será que incluso rodeado de amigos, colegas o incluso de la propia familia, todavía sentimos ese silencio pesado en el pecho? Hay momentos en los que el sonido de las risas a nuestro alrededor no llega al corazón, como si estuviéramos participando en una obra de teatro, leyendo líneas memorizadas, respondiendo con sonrisas automáticas, pero por dentro un vacío. No es la ausencia de personas lo que duele, es la ausencia de nosotros mismos, incluso cuando estamos en el centro de la escena. Carl Jung decía, el que mira hacia afuera sueña, el que mira hacia adentro despierta. Y tal vez ese sea el punto ciego que la mayoría de nosotros evita enfrentar. Estamos constantemente mirando hacia afuera, buscando aceptación, distracciones, me gusta, compañía, tratando de llenar un agujero que no tiene forma, pero sí peso. Un agujero que no grita, pero nos cansa, porque nace de la desconexión. ¿Pero desconexión de qué? De nuestra esencia. Nos acostumbramos a responder todo bien, sin reflexionar si realmente lo está. Nos despertamos, hacemos lo que se espera. De nosotros seguimos la rutina y poco a poco nos convertimos en especialistas en vivir de manera automática. Y cuando ya no nos escuchamos, es como si dejáramos de existir para nosotros mismos. El alma comienza a gritar en silencio. Y eso es lo que llamamos soledad. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si estuvieras en un lugar lleno de voces, pero ninguna hablara contigo de verdad. O peor aún, como si tú mismo hubieras perdido tu voz, tu verdad. Esa sensación no nace de la nada, tiene raíces. Y una de las raíces más profundas está en el personaje que aprendemos a interpretar para sobrevivir en el mundo, esa tal persona. Hablemos de eso. Desde pequeños aprendemos que hay versiones de nosotros mismos que son más aceptadas que otras. El niño que recibe elogios por ser bueno, el adolescente que se adapta al grupo para no ser rechazado, el adulto que sonríe incluso con el corazón roto. Y así, sin darnos cuenta, vamos construyendo máscaras. Carl Jung llamó a esta máscara persona. El rostro que mostramos al mundo. Es necesaria, claro. Sin ella no podríamos funcionar en la sociedad. Pero cuando confundimos la persona con lo que realmente somos, comenzamos a perdernos. Imagina un actor que interpreta el mismo papel durante tanto tiempo que olvida su propio nombre. Al principio solo es un disfraz. Con el tiempo se convierte en una prisión. La persona dice, está todo bien, yo puedo manejarlo. Pero ¿qué queda oculto detrás del telón? Las lágrimas tragadas, los deseos no expresados, el agotamiento de mantenerse impecable. ¿Cuántas veces te has encontrado sonriendo para no preocupar a nadie, cuando todo lo que querías era un abrazo silencioso y verdadero? Esta desconexión del yo verdadero crea un tipo de soledad que nadie a tu alrededor puede percibir. Porque estás allí, pero no estás entero, presente de cuerpo, ausente de alma. Y esta ausencia de uno mismo abre espacio para que otro personaje aparezca. Uno que preferiríamos esconder, pero que siempre está observándonos. La sombra. Entremos en ese territorio. La sombra es aquello que intentamos esconder de nosotros mismos. Son las partes de nuestra personalidad que no encajan en la versión idealizada que mostramos al mundo. Nuestros miedos, nuestras fallas, las debilidades que no queremos admitir ni siquiera ante nosotros mismos. Jung decía que si no integramos, nuestra sombra se manifiesta de maneras destructivas, muchas veces a través de proyecciones en los demás. ¿Alguna vez has notado cómo, a veces, nos sentimos incómodos o incluso irritados con ciertas actitudes de otras personas? Y, en un momento de reflexión, te das cuenta de que esas características son exactamente lo que intentamos negar dentro de nosotros. Esa es la sombra actuando. En lugar de reconocer esas cualidades como parte de nosotros, las proyectamos en los demás porque tenemos miedo de enfrentarlas en nosotros mismos.
Pero el miedo de mirar hacia la sombra va más allá de la simple proyección. También se manifiesta en nuestra incapacidad de ser vulnerables, de mostrar nuestras inseguridades. Ese profundo miedo a ser rechazados o juzgados es una de las principales barreras que nos impide crear conexiones verdaderas. ¿Cómo esperar que los demás nos vean plenamente si ni siquiera nosotros somos capaces de mostrarnos? Es curioso, ¿no? A pesar de ser este enredo de luz y sombra, seguimos insistiendo en mantener la fachada intacta, como si fuéramos incapaces de admitir que somos, al mismo tiempo, magníficos y falibles, brillantes y oscuros. Pero tal vez la clave para una verdadera conexión esté precisamente en mirar todo lo que somos, sin miedo a aceptar las partes que tratamos de esconder. Entonces te pregunto, ¿qué has estado ocultando de ti mismo? ¿Qué has evitado mirar con honestidad y valentía? Y lo más importante, ¿quién podrías ser si abrazaras todas tus partes, incluso las más difíciles? Este viaje de aceptación no es fácil, y muchas veces nos lleva a confrontar un vacío más profundo, el vacío de una era que, en lugar de acercarnos, nos distanció. El vacío que sentimos no es solo algo personal, es un reflejo del tiempo en el que vivimos. En una era en la que estamos más conectados que nunca, paradójicamente, experimentamos un distanciamiento profundo, no solo de nosotros mismos, sino unos de otros. Lo que nos prometían como conexiones de la era digital, a menudo se revela como puentes rotos, como ríos secos donde el verdadero intercambio humano no fluye. En la búsqueda incansable de pertenencia, nos perdemos en las superficialidades. Me gusta, comentarios, fotos perfectas, mensajes rápidos, pero ¿dónde está el verdadero significado detrás de todo esto? ¿Dónde están los rituales, la convivencia profunda, el intercambio genuino de experiencias? Cuando Jung hablaba sobre el inconsciente colectivo, se refería a una red simbólica, una capa común de la psique humana que nos conecta de manera profunda e invisible. Sin embargo, en nuestro mundo moderno, esta conexión parece haberse diluido. Ya no estamos en comunidades donde el simple acto de compartir una comida o un ritual de fin de semana se convierte en una expresión de nuestro ser. Estamos cada vez más solos, incluso entre multitudes. El sentido de lo colectivo se ha fragmentado, y lo que queda es una búsqueda solitaria de algo que nos complete. La soledad, entonces, no es solo un síntoma de no tener compañía, se enraiza en la desconexión con el significado y el propósito compartido. Y por más que intentemos llenar ese vacío con lo que el mundo nos ofrece, cosas, estatus, validación, el agujero sigue ahí, inmenso y silencioso, esperando algo más profundo, más auténtico. Es en esta soledad del mundo moderno que el arquetipo del ermitaño empieza a tener sentido, no como un alejamiento del mundo, sino como un retiro necesario para encontrar lo que realmente importa. Para reencontrar el sentido de la vida en su forma más pura, sin distracciones, sin la presión de ajustarnos a estándares externos, el ermitaño no está huyendo, está yendo hacia su interior. Y es este tipo de soledad el que nos lleva a un encuentro genuino con nosotros mismos. Pero la soledad tiene muchas caras. Puede ser destructiva cuando nos perdemos en ella, sumidos en pensamientos oscuros, pero también puede ser transformadora cuando la usamos como una oportunidad de crecimiento. ¿Cómo diferenciar estos dos tipos de soledad? Cuando la soledad es destructiva, nos consume, nos aísla aún más y nos hace creer que estamos irremediablemente solos, pero cuando la soledad es creativa, nos permite la introspección, el autoconocimiento, la reconexión con nuestro verdadero ser. En esta soledad somos capaces de reflexionar, de observar nuestra sombra, de nombrar nuestros miedos y así comenzar a curar las partes de nosotros mismos que estaban invisibles. La verdadera soledad, esa que nos libera, no es la ausencia,
de personas, sino la ausencia de distracciones, el espacio necesario para percibir quién realmente somos. Y para encontrar esta reconexión, necesitamos prácticas que nos permitan sumergirnos en nuestro mundo interior, sin miedo, sin prisa. Necesitamos aprender a escuchar nuestra propia voz, a percibir las señales que nuestro cuerpo y nuestra mente nos envían. Necesitamos comenzar a darnos cuenta de que no estamos solos, solo porque no haya nadie más a nuestro alrededor, sino porque nunca nos hemos detenido a escucharnos de verdad. Una de las formas más poderosas de realizar esta reconexión interna es a través de la autoobservación. Pero, ¿qué significa en realidad observarse a uno mismo? Es detenerse a cuestionar nuestros sentimientos, nuestros impulsos, nuestras reacciones ante el mundo. En lugar de responder automáticamente a los estímulos externos, comenzamos a hacer una pausa y preguntar, ¿qué estoy sintiendo ahora? ¿Qué quiere mostrarme esta emoción sobre mí? El acto de escribir, por ejemplo, es una excelente herramienta para esta práctica. Cuando ponemos nuestros pensamientos y sentimientos en el papel, comenzamos a ver lo que antes estaba confuso y disperso. La escritura nos ayuda a organizar el caos interno y a dar voz a las partes de nosotros que estaban silenciadas. Es un acto simbólico de acogimiento y comprensión, donde cada palabra es un paso hacia el autoconocimiento. Otro camino poderoso para esta reconexión es a través de los sueños. Jung creía que los sueños son la vía real para el inconsciente, un lenguaje simbólico que revela lo que no podemos ver mientras estamos despiertos. Al prestar atención a los sueños, podemos encontrar mensajes preciosos sobre nuestros miedos, deseos y bloqueos internos. La interpretación de los sueños nos permite entender mejor las sombras que aún necesitamos integrar. Y la meditación activa es otra práctica que nos conduce a la reconexión. A diferencia de la meditación pasiva, que busca el silencio y la tranquilidad, la meditación activa nos desafía a estar presentes con todo lo que viene a la mente. Pensamientos, sentimientos, sensaciones, sin juicio. Nos ayuda a ver todo lo que somos, con aceptación. Y al permitirnos ser quienes somos plenamente, comenzamos a crear espacio para relaciones más auténticas. Al final, la verdadera conexión con los demás comienza con la conexión con uno mismo. Cuando dejamos de temer a nuestra propia sombra y comenzamos a integrarla, a vernos como seres complejos y completos, somos capaces de establecer relaciones más profundas y genuinas. La soledad que antes parecía una prisión empieza a transformarse en un terreno fértil, donde podemos cultivar las semillas de quienes realmente somos. Y cuando nos mostramos auténticos y completos, encontramos a las personas adecuadas que también buscan una conexión real. Porque en el fondo, todos buscamos lo mismo, ser vistos tal como somos. A medida que comenzamos a abrazar nuestra verdadera esencia y a integrar nuestra sombra, nuestra percepción sobre las relaciones con los demás cambia. Comenzamos a entender que no hay autenticidad sin vulnerabilidad. Somos tan humanos en nuestras imperfecciones como en nuestras cualidades, y cuando aceptamos esa totalidad, no solo nos conectamos mejor con nosotros mismos, sino también con aquellos a nuestro alrededor. La soledad que antes parecía un abismo inmenso empieza a ser vista como una oportunidad para crear vínculos más profundos, más sinceros, porque al mirar hacia adentro logramos ver mejor al otro, sin las proyecciones que antes nos alejaban. Cuando logramos ser verdaderos, dejamos de buscar una compañía que solo llene un vacío y comenzamos a desear conexiones que nos transformen, que nos ayuden a crecer. Esta transformación, sin embargo, no ocurre de manera instantánea. El KAMCH, proceso de reconexión interna y en consecuencia de creación de vínculos más profundos, exige paciencia y práctica constante. Como una planta que necesita ser regada y cuidada todos los días, nuestra relación con nosotros mismos y con los demás también necesita cultivo.
Es necesario dar el primer paso, no esperar que las personas a tu alrededor cambien para que te sientas mejor. No esperar que los demás sean lo que necesitas, sino aprender a ser lo que realmente eres. Esto no significa que la soledad desaparezca de inmediato, pero significa que la soledad transformadora, la que nos conecta con nuestra esencia, empieza a tomar el lugar de la soledad destructiva. Cuando comienzas a vivir de manera más auténtica, las relaciones que construyes comienzan a tener otro tipo de calidad. Dejan de ser superficiales o basadas en expectativas vacías y se convierten en experiencias compartidas de crecimiento. Son relaciones que nacen de un lugar profundo, donde las personas se ven verdaderamente, sin máscaras, sin miedos. Por lo tanto, en lugar de buscar llenar el vacío con distracciones o con la presencia de otros que no nos conocen realmente, podemos aprender a llenar ese vacío con nosotros mismos. Y de esta manera transformamos la soledad de una carga pesada en un espacio sagrado, donde el autoconocimiento, la reflexión y la verdad se convierten en las bases de nuestras relaciones más genuinas. Este es el camino de individuación, el camino de convertirse en quien realmente somos. Y a lo largo de este camino, descubrirás que, al encontrarte, las conexiones que más importan comienzan a florecer, tanto contigo mismo como con los demás. Porque la verdadera compañía no viene de la cantidad de personas que nos rodean, sino de la calidad de nuestra conexión con nosotros mismos y con el mundo. Ahora, al mirar hacia adentro, finalmente podrás darte cuenta de que, por más desafiante que haya sido este viaje de reconexión, fue lo que te faltaba para finalmente encontrarte, y con eso, permitirte ser visto completamente por aquellos que son capaces de ver la verdad en ti. Ahora, mira lo que puedes hacer con todo lo que has descubierto sobre ti mismo. Este es el momento en el que las técnicas que mencionamos pueden aplicarse de manera práctica, como herramientas para continuar tu viaje de autoconocimiento e integración. Primero, la autoobservación. Cuando hablamos de observarse a uno mismo, no estamos solo hablando de una práctica esporádica, sino de un compromiso diario con nuestra verdad. Cada pensamiento, cada emoción, cada reacción es una pista de algo que necesitamos entender. En lugar de reaccionar impulsivamente a la vida, podemos parar, respirar y reflexionar. ¿Qué me está mostrando esta situación sobre quién soy? Esta simple práctica de parar y observar es una forma poderosa de desarrollar el autoconocimiento, porque nos pone en el centro de la experiencia, no como espectadores, sino como protagonistas. Otra herramienta fundamental en este proceso es la escritura. Cuando escribimos, damos voz a lo que muchas veces queda sofocado dentro de nosotros. Y más que registrar nuestros sentimientos, la escritura es una manera de sacar nuestra mente, organizar las ideas, reflexionar sobre lo que nos mueve e incluso sobre lo que nos asusta. Tiene el poder de transformar el caos interno en claridad. Y cuando escribes sin prisa, sin la necesidad de agradar a nadie, comienzas a escribir para ti mismo, para encontrarte, y al escribir, quizás te des cuenta de que ya sabías mucho de lo que necesitabas, pero no podías verlo con claridad. Además, la interpretación de los sueños es otra clave importante. Jung creía que los sueños son el lenguaje del inconsciente, una ventana a partes de nosotros mismos que están escondidas o descuidadas. Cuando comenzamos a prestar atención a nuestros sueños, nos estamos dando permiso para acceder a capas más profundas de nuestra psique. Cada sueño es una invitación a mirar hacia adentro, entender nuestras angustias y también nuestras potencialidades. Tal vez sea hora de comenzar a registrar tus sueños al despertar, no como algo simple o pasajero, sino como mensajes importantes que pueden ayudar a guiar tus decisiones y comprensión. Y por último, la meditación activa, que nos permite estar presentes en nuestro cuerpo y mente. La meditación activa es más que un momento de silencio,
es una práctica de escucha profunda. Al estar completamente presentes en lo que somos, en nuestras emociones, en nuestras sensaciones, comenzamos a darnos cuenta de que la soledad no tiene que ser algo temido, sino algo que podemos usar a nuestro favor. En lugar de buscar la huida, podemos acoger la quietud y la introspección, usándolas para crecer y comprender más sobre quién realmente somos. Estas prácticas, si se aplican con conciencia y dedicación, no solo nos ayudan a conectarnos con nosotros mismos, sino que también nos preparan para construir relaciones más auténticas. Cuando somos capaces de mirarnos con honestidad, comenzamos a crear espacios donde los demás también pueden sentirse seguros para mostrarse como son. Al dejar de intentar llenar el vacío con lo que viene de afuera, comenzamos a encontrar a las personas y las conexiones que realmente reflejan nuestro ser interior. Finalmente, este viaje de reconexión no tiene un fin definitivo. Es un proceso continuo de crecimiento, descubrimiento y transformación. Al integrar nuestras sombras, al entender nuestras personas, al vivir con más autenticidad, estamos creando una vida donde la soledad ya no es un vacío que temer, sino un espacio de posibilidades infinitas. Ahora tienes la llave para una nueva forma de vivir. La soledad que parecía un peso se convierte en un territorio de descubrimiento y, al permitirte ser verdaderamente quien eres, las conexiones con los demás dejan de ser superficiales y se convierten en fuentes de crecimiento, aprendizaje y verdadero intercambio. El viaje hacia adentro es el viaje que te conecta con todo lo que es real, auténtico y profundo, tanto en ti como en el mundo que te rodea. El viaje de autoconocimiento y reconexión interna es, sin duda, desafiante, pero trae consigo una poderosa promesa, la de transformar la soledad en algo mucho más significativo, ya no más el vacío angustiante que nos aprisiona, sino la soledad que nos da claridad y propósito. Este proceso no trata sobre alejarse del mundo, sino sobre acercarse a nuestra verdad más profunda. Y a medida que nos permitimos esta conexión, somos capaces de cultivar relaciones más auténticas, más humanas. En el fondo, lo que todos buscamos, ya sea en nuestras relaciones o en nuestra vida interior, es la experiencia de ser vistos, comprendidos y aceptados por quienes realmente somos. Cuando conseguimos mostrarnos verdaderamente al mundo, sin máscaras, sin temores, creamos una apertura para que los demás también puedan hacer lo mismo. La verdadera conexión nace de ese lugar de autenticidad, no de la imagen que proyectamos para agradar. Estas prácticas de reconexión no son un punto final, sino una puerta abierta a nuevos horizontes. Nos permiten ver lo que estaba oculto en nosotros, sacando a la luz una fuerza silenciosa que estaba esperando para ser reconocida. No se trata de buscar la perfección, sino de aceptar nuestra totalidad, luz y sombra, fuerzas y debilidades. Y, al hacer esto, nos volvemos más capaces de conectar con los demás de manera genuina, sin la necesidad de aprobación o validación externa. Es importante entender que no estamos solos en este viaje. Todos nosotros, en algún momento, hemos sentido ese vacío interno, esa sensación de estar rodeados, pero aún así perdidos. Esta es una experiencia universal, parte de lo que significa ser humano. Cuando comprendemos esto, la soledad deja de ser algo aislante y se convierte en un puente hacia el autoconocimiento, hacia el crecimiento, hacia la verdadera conexión. Así, al integrar estos conceptos y prácticas en tu vida, comienzas a darte cuenta de que la verdadera compañía no está en el número de personas que te rodean, sino en la profundidad de las relaciones que eres capaz de cultivar, contigo mismo y con los demás. La soledad no tiene que verse como un enemigo, sino como una aliada, una amiga silenciosa que nos guía hacia nuestro interior y nos ayuda a encontrar lo que realmente importa. Ahora, la elección es tuya. ¿Cómo seguirás adelante?
¿Qué pasos tomarás para conectarte más profundamente contigo mismo y con los demás? El camino está frente a ti, y al caminar por él con coraje y autenticidad, comenzarás a vivir, no más en busca de compañía, sino en busca de una verdad que solo tú puedes descubrir. Y al hacerlo, serás sorprendido por lo que la vida tiene reservado para ti. No solo la libertad de ser quien realmente eres, sino también la alegría de crear relaciones que, de verdad, alimentan el alma. A medida que sigues adelante en este viaje de autoconocimiento y reconexión, es esencial recordar que el camino no será lineal. Habrá momentos de duda, de recaídas, de frustración, pero cada uno de esos momentos tiene algo que ofrecer. No se trata de alcanzar un estado final de perfección, sino de estar en constante evolución, de aprender a acogernos en todos los momentos, tanto en los altos como en los bajos. Es en este proceso continuo que ocurre la verdadera transformación. Cada pequeña acción de reconexión, sea a través de la escritura, de la meditación, de la observación atenta de tus pensamientos y sentimientos, es una semilla que plantas dentro de ti. Y con el tiempo, esas semillas florecen, creando un nuevo terreno, donde puedes crecer de manera más libre y auténtica. A medida que te permites vivir con más vulnerabilidad, te darás cuenta de que las conexiones a tu alrededor también comienzan a transformarse. Ya no estamos buscando la aprobación de los demás, ya no estamos escondiéndonos detrás de fachadas o máscaras. Simplemente estamos siendo. Y cuando somos genuinos, atraemos personas que comparten esa misma verdad. Lo que antes parecía un vacío insoportable, ahora es un campo fértil, un espacio donde relaciones más profundas y reales pueden nacer. Al entenderte a ti mismo de manera más completa, creas una base sólida para conectarte con los demás de manera más verdadera. Ya no hay necesidad de llenar un vacío con relaciones superficiales o con la búsqueda incesante de validación externa. Cuando nos conocemos y nos aceptamos, las relaciones se convierten en fuentes de crecimiento mutuo. Ya no son un reflejo de lo que queremos ser, sino de lo que somos, con todas nuestras imperfecciones y belleza. Y, aunque el proceso de reconexión sea continuo, ya has dado el primer y más importante paso, el de permitirte ser quien eres. Y esa es la base de todo, porque al conectarte contigo mismo, creas un espacio para que los demás también se conecten consigo mismos, creando una red más genuina de relaciones. Por eso recuerda que no estás solo en este camino. Y lo más importante, la soledad que sentías antes, la soledad que parecía pesar sobre tus hombros, puede convertirse en el terreno fértil desde donde brotarán las conexiones más auténticas. Ahora, al mirar hacia adentro, te darás cuenta de que no es la ausencia de los demás lo que causa la soledad. La verdadera soledad surge de la ausencia de conexión contigo mismo. Y al cultivar esta conexión interna, encontrarás paz, claridad y relaciones verdaderamente enriquecedoras. Este es el camino. El viaje continúa y a cada paso te acercas más a una vida vivida con autenticidad, presencia y profundidad. La soledad que antes parecía un vacío, ahora se convierte en un terreno fértil para tu crecimiento. Te conviertes en el creador de tu propia verdad, capaz de vivir plenamente y en armonía con lo que realmente importa. Ahora, con lo que has aprendido hasta aquí, la invitación está hecha. Tienes las herramientas para continuar este viaje. Y lo hermoso de todo esto, no estás solo. Al mirar atrás, vemos que el viaje hacia la reconexión no es lineal ni fácil, pero es profundamente transformador. La soledad que sentimos a lo largo de nuestras vidas, incluso rodeados de personas, no es una señal de que estamos rotos o fallidos. Es un reflejo de una desconexión más profunda, una desconexión que comienza dentro de nosotros mismos y que muchas veces es alimentada por las máscaras que usamos para sobrevivir en un mundo que exige tanto de nosotros. Pero ahora,
Al mirar hacia adentro y comenzar a entender las sombras que habitan nuestra psique, podemos empezar a vernos con claridad. Y al hacer esto, encontramos un nuevo tipo de conexión, una conexión con nuestra verdad, con lo que realmente somos. Esta es la base de todas las relaciones auténticas y verdaderas que buscamos. No son las redes sociales, no es la cantidad de amigos, sino la calidad de las conexiones humanas lo que hace la diferencia. Ahora estás en un punto crucial. El camino que elijas a partir de aquí dependerá de tu disposición para mirar hacia adentro, para practicar la vulnerabilidad, para permitirte ser visto tal como eres, sin miedos, sin máscaras. Y al hacer esto, abrirás espacio para relaciones más profundas, más enriquecedoras, que no buscan llenar un vacío, sino compartir un espacio de crecimiento mutuo. Pero el viaje no termina aquí. Es solo el comienzo de una caminata continua, de autoconocimiento, donde a cada paso te acercas más a quien realmente eres. Tienes las herramientas para continuar: la escritura, la meditación, la interpretación de tus sueños, la práctica de la autoobservación. Estas son tus aliadas para crear una vida más auténtica y, finalmente, conectarte con el mundo de una forma profunda y verdadera. La soledad, al ser transformada, ya no es algo que temer, sino algo que se convierte en una poderosa aliada en el proceso de individuación. La soledad no es el fin, sino el comienzo de una nueva manera de vivir. Y al dar este paso, al elegir la reconexión contigo mismo, descubrirás que, al final, nunca estuviste verdaderamente solo. El viaje continúa. Ahora es tu turno de caminar. Si sentiste que este video tocó algo dentro de ti, te invito a dar el siguiente paso. Haz algo simple, pero poderoso. Escribe hoy mismo sobre tu experiencia con la soledad. Pregúntate a ti mismo, ¿qué me enseña la soledad? Y recuerda, cada pequeña acción de reconexión es un gran paso en tu viaje.